Buenas tardes, arquitecto. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo 2 y hoy vamos a exponer el mobiliario gótico. En primer punto tenemos lo que sería el índice. Como primer tema a tocar sería el contexto histórico. Como segundo tema sería la línea de tiempo del periodo. Como tercer punto sería el análisis del mobiliario, en este caso de un arcón, de un banco y de una cama. En cuarto punto serían las conclusiones, en quinto anexos, en sexto la bibliografía y finalmente tenemos, después de la exposición, la explicación de la lámina de detalles. Contexto histórico. En cuanto al contexto social, el estilo gótico se extendió desde finales del siglo XII, teniendo una sociedad estamental compuesta por tres órdenes tradicionales, que en este caso era la aristocracia, el clero y el pueblo llano o los no privilegiados. Sin embargo, este orden se vio cambiado en esta época por la necesidad de una nueva clase urbana, que en este caso fue la clase burguesa, donde esta nueva clase ganó mucho peso en la sociedad medieval, ya que ellos tenían los medios económicos para poder levantar nuevos edificios que eran necesarios en las ciudades que gobernaban. Y esto era fundamental en su transición del estilo románico al estilo gótico. Continuando con la exposición, en este punto tenemos el contexto político. Y sabemos que desde el siglo XII el poder real se ha ido consolidando y apoyándose tanto en las nuevas instituciones del gobierno. Entre estos tenemos la Hacienda Pública, el Consejo Real, la Unificación Legislativa y el Tribunal de Justicia. Sin embargo, la crisis de la Edad Media provocó toda una revolución y división de la monarquía feudal y la alta burguesía urbana. Y esto en consecuencia contrapesó al poder real, dando un origen al sistema parlamentario, generando un declive al feudalismo e inicio al capitalismo. Sin embargo, este hecho fue un beneficio a la sociedad, ya que permitió el desarrollo tanto en la arquitectura como en la cultura del estilo gótico. En el contexto económico del siglo VII, podemos decir que gracias a las circunstancias sociopolíticas hacen una estabilidad social la cual favorece el desarrollo económico, ya que existe el comercio y mercado, origen del paulatino desarrollo humano. Lo que se logró fue pasar de un trueque a una economía monetaria, con la mejoría de agriculturas, el incremento de comercio, la mejoría de las rutas comerciales y el desarrollo de ferias en las ciudades. Tanto así que se llegó a impulsar la artesanía organizada en gremios, también aparecen los burgueses dedicados al comercio, la artesanía y finanzas, lo cual ellos, los burgueses poderosos, se hacen ricos y también cambian el gusto artístico, lo cual se vuelve una sociedad rica y religiosa. En el contexto religioso podemos decir que el mobiliario gótico se empleó mucho antes en los muebles religiosos y posteriormente en los hogares. Este cambio en la construcción del mueble civil se dio en el siglo XIV. En la imagen de la izquierda podemos ver el mueble gótico de la cátedra, la cual estaba reservada en los altos mandatos religiosos. El estilo gótico apenas ejerció influencias en la construcción del mueble civil, al contrario de los muebles de carácter religioso que se dio en la arquitectura, formando estructuras basadas en contrafuertes, ojivas y la talla ornamental. Continuando con la exposición, en el estilo gótico distinguimos tres periodos. El periodo inicial comienza en el siglo XII. Este estilo partió del estilo románico con formas rígidas pero más verticales. Un ejemplo es el cofre gótico, un mueble muy robusto que servía de silla y armario. En ese estilo también encontramos la Reforma Cisterciense, la cual tuvo un impacto importante en la arquitectura, pues fijó normas muy estrictas respecto a construcciones, prescribiendo la decoración. Los arquitectos abandonaron lo superfluo para centrarse en la investigación de problemas estructurales e ingenieriles. Al final de este ciclo, tenemos también el mueble denominado aparador, que derivó del cofre y fue utilizado para exhibir vajilla. En el periodo clásico, que se encuentra entre el siglo XIII y el siglo XIV, en la mayor parte de los países de Europa Occidental, en cuanto al mobiliario, se mantiene el uso de los modelos arquitectónicos, no ha adquirido un carácter propio y las técnicas son muy rudimentarias. En este siglo también encontramos el mobiliario de la cama, que es coronado por un dosel en la cabecera y sostenida por dos columnas. En el siglo XIV, el dosel se hace indispensable en el mobiliario, así como también los arcos ojivales. Un ejemplo de esta época tenemos el banco de iglesia francés, con características representativas del estilo. En el siglo V, la armonía constructiva fue sustituida por
proliferación de elementos decorativos. Estos están inspirados principalmente en elementos de la arquitectura. Tenemos como ejemplo la catedra, que es un mobiliario que está reservado para los altos dignatarios, los mismos civiles y religiosos. En el siglo XVI, para esta época, los italianos ya se habían embarcado en el Renacimiento, pero otros países continuaban fieles al estilo gótico. El estilo se prolongará con los Tudor. La decoración se basa en las tallas naturalistas de flora y fauna. Tenemos de este ciclo el trono de la coronación, un mueble tallado e inspirado en la flora y la fauna. Bueno, continuando con la exposición, tenemos el medieval tardogótico. En este caso tenemos, en el siglo XV, tenemos el mudéjar, desarrollado en el año 1550, que viene a ser un mueble de estilo gótico con estructuras de la época medieval. Bueno, tenemos el arcón en el año 1670, que viene a ser un mueble de madera tallada con motivo de arcos conopiales que reposan sobre las columnas salomónicas, ¿no? Bueno, en el siglo XIX tenemos separadores de ambientes desarrollados con el estilo gótico. Como podemos observar, en las patas son curvas, manteniendo ¿no? el estilo que llevaban de las catedrales, de las bóvedas, ¿no? que se desarrollaba en la época medieval. Estos fueron desarrollados en el año 1730 y 1750. En el de 1730 podemos ver que son muebles con incrustaciones doradas. Y bueno, para finalizar tenemos en el siglo XX, tenemos el mueble estilo gótico, que en este caso se usó las formas curvas en el respaldar, tanto en los apoyos de brazos, con las características del diseño en gótico, ¿no? En este caso vendría a ser el tapizado que tenía, ¿no? Y por lo cual manejaban un color oscuro que representa. Bueno, como sabemos, se mantuvo en los muebles los diseños, pero con un factor que viene a ser que en cada país de desarrollo estos muebles cambian. Gracias. Como primer mobiliario a analizar tenemos el arca o arcón gótico. Este es un tipo de mobiliario doméstico en el cual no se incorporan las influencias góticas hasta el siglo XIV. En cuanto a su análisis formal, vemos que el arca estaba construido completamente en madera nogal, esto debido a su dureza y resistencia al tiempo. Estaba compuesto por una base rectangular superior, dos bloques prismáticos rectangulares centrales y las patas tenían una terminación en S que rodeaba todo el perímetro del mobiliario. Funcionalmente, servía como armario en la mayoría de los casos, sin embargo también podía cumplir la función de asiento, mesa y hasta cama dependiendo de las dimensiones que tuviese. Espacialmente presentaba una proporción de 2:1 tanto vertical como horizontalmente. Siguiendo con el análisis, veamos el análisis constructivo. Esta es una obra de pura ebanistería, está construida por un armazón de montantes verticales unidos con largueros horizontales entre los que se colocan los tableros. Es un mueble muy robusto, muchas veces está dotado con clavos formando figuras y los paneles por lo general estaban adornados detalladamente. Por último, en su análisis ornamental, vemos que esta arca es de madera tallada con motivos sacados de la arquitectura gótica. Tenía arquerías ojivales y temas naturalistas tanto de flora como de fauna en bajo relieve. Otra característica es el tallado de paños plegados o de tipo pergamino que se observan en las patas del mobiliario. Asimismo, durante este periodo, este cofre clásico adquirió patas y se convirtió en el armario como mueble independiente. Continuamos con el banco de iglesia francés. En cuanto a su análisis formal, su base tiene una forma prismática. Se puede apreciar numerosos rectángulos en su diseño y el uso del arco ojival, característico de la época gótica. Esto lo hace simétrico y con una forma en repetición, lo que genera equilibrio. En el análisis funcional, su carácter es religioso, representando mayor estatus al tener la parte superior cerrada y ornamentada. En el análisis espacial, podemos observar que se da en cuanto a un módulo duplicado o triplicado. Continuando, el análisis estructural. Como mencioné, es un prisma rectangular ortogonal como base, hecho de madera de roble o nogal. Esto le da bastante estabilidad, ya que estos mobiliarios se caracterizan por ser verticales y altos. Continuando con su análisis ornamental, principalmente se usó el arco ojival en la parte superior. Los módulos rectangulares que se aprecian en la banca tienen tallados con motivos geométricos entrelazados, y en su parte superior cuentan con remates o también llamado crestería. Continuando con la exposición, analizaremos la cama gótica inglesa. En cuanto al análisis formal, podemos decir que esta cama presenta una forma prismática y una base rectangular. También podemos decir que tiene patas robustas y prismáticas y también pilares de forma cilíndrica con un capitel prismático también.
En cuanto a la simetría, podemos decir que si es que esta cama la partimos en dos, presenta simetría y por lo tanto también presenta equilibrio. Y la materialidad es de madera a simple vista, específicamente de roble, ya que era un material muy usado en esa época para el mobiliario doméstico, ¿no? En cuanto a su análisis funcional, esta cama es de uso doméstico y su principal función es el descanso de las personas. Y en el análisis espacial podemos observar que esta cama se encuentra seccionada en tres partes, tanto en el eje vertical como en el horizontal. En el eje vertical podemos observar cómo diferenciar estas tres secciones en la parte del dosel, la parte de las columnas y la parte de la cabecera y las patas de la cama. Y horizontalmente podemos observar cómo las columnas generan tres secciones iguales en la cama, ¿no? En cuanto al análisis constructivo estructural, podemos decir que esta cama es robusta y pesada, y que tiene ciertas características o ciertos elementos estructurales dentro de su composición. En primer lugar, las patas robustas que ya expliqué, también los largueros, que son los que conectan a las patas, y el cabezal y el piecero que se encuentran tanto en la parte trasera como delantera de la cama, ¿no? Los pilares, que son los que se encuentran encima de las patas y que transmiten toda la carga o todo el peso del dosel que se encuentra encima a las patas. En cuanto al análisis ornamental, podemos observar como primer elemento ornamental importante la rosa Tudor, que es un elemento o una ornamentación característica del gótico inglés. Esta se encuentra en el dosel de la cama en forma de medallones en la parte superior. Y también tenemos el tallado pergamino como un elemento importante del gótico inglés y que también se encuentra presente en la cama, en los capiteles de las columnas de esta. Y finalmente tenemos también las arcadas que se forman entre cada columna de la cama, las cuales son una imitación de las que existían en las catedrales góticas de aquella época, ya que el mobiliario gótico nunca llegó a obtener una personalidad propia e imitaba entonces las características de edificaciones góticas de la época, como lo son las columnas, las arcadas, galerías, rosetones, entre otras formas. Y es por eso que muchas veces el mobiliario gótico más parece una edificación arquitectónica que un mobiliario en sí. En cuanto a la conclusión y mi apreciación, creo que el mobiliario gótico logró un gran aspecto característico de proporción, unidad y belleza. Es decir, encontró un gran medio de expresión a través de sus muebles, con una gran profusión en el tallado, en los calados y también en el bajo relieve, caracterizándose por la madera y la ornamentación en toda su estructura, además de sus formas naturales y originalidad. A continuación veremos la lámina de detalle. Hemos elegido como mobiliario la cama gótica. En la lámina hemos colocado una isometría explotada de lo que vendría a ser la cama y hemos señalado cada una de las partes de este mobiliario, tanto en la parte inferior como en la parte superior. En la parte inferior encontramos los largueros, las patas, paneles ornamentales, cabecera y piecera. En la parte central ya tenemos las montantes o pilares. En la parte superior vemos las representativas arcadas ojivales con rosetones y ornamentación gótica. Tenemos luego el marco del dosel y por último el dosel. Hemos colocado también una perspectiva de cómo quedaría la cama ya unida todas las piezas. También hemos elaborado 4 detalles. En el detalle número 1 tenemos la unión de la pata y el largueros. Estos están unidos a partir de una técnica que se llama caja y espiga. Y luego también han sido aseguradas o reforzados por clavijas de roble. Estas de una medida de media pulgada por 9 centímetros de largo. En cuanto al segundo detalle, tenemos que también es la unión del larguero y una montante piecera. Estos están unidos también a través de la técnica caja y espiga y también están aseguradas por clavijas de roble de media pulgada. En el detalle número 3 encontramos la unión de columna y marco de dosel. Aquí la espiga ya no es cuadrada, sino se torna redonda y también cuenta con una pequeña caja circular. La espiga es de 1 pulgada y también empalma con clavijas de roble para asegurar. En el detalle número 4, la unión del dosel y el marco, acá se usa una técnica que se llama ensamble de entalladora, que consiste en dejar una parte tipo espiga que permita el ensamble perfecto de estas dos piezas. Como vemos en el detalle, tenemos las dos flechitas indicando cómo es que estas piezas van a colocarse. Una va a descansar sobre la otra.
Tenemos también las medidas. Hemos colocado también lo que sería la planta de este mobiliario. Lo hemos acotado, indicando todas las medidas. De igual manera con la elevación frontal y la elevación lateral. Gracias.